Pues adelante, el espacio es tuyo, cuando quieras. Pues muy bien, muchas gracias, José. Sí, como dice nuestro hermano José, no hay otro deseo, no hay otra intención en nosotros, sino que realmente podamos compartir y transmitir esta vida maravillosa. El mismo Jesús dijo que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. También nos dice que Él mismo dice que Él vino a dar vida, y vida en abundancia. Así que qué maravilloso de que esa vida hoy está dentro de nosotros, y el deseo de Dios, aún desde un principio en la creación, cuando fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza, no había otro deseo y otra intención en el Señor, sino que su vida pudiera ser expresada y vivida a través de sus criaturas, de sus hijos. Por eso realmente ese deseo es el que el Señor quiere que nosotros ahora le podamos vivir, que seamos realmente esa representación, esa expresión de Dios aquí en la tierra. Cuando Cristo realmente, Él vivía, Él decía que Él no vivía por su propia cuenta, sino que vivía conforme al propósito de Dios, sino conforme al deseo que había en el corazón de Dios, y Él vivía conforme a su voluntad. Bueno, la última vez que estuvimos compartiendo fue en cuanto a la necesidad de que nosotros seamos las personas que vivamos a Cristo, que vivamos su vida. Entonces voy a leer un par de puntos de que nos quedamos últimos, solamente leerlo, y después entramos también ya en la continúa. Y nos quedamos en la letra G aquí, donde dice que vivir aquí a Cristo, dice que requiere que le amemos al máximo. Es decir, el deseo de Dios es que nosotros podamos ser esas personas que vivimos a Dios. ¿Cómo? Por medio de decirle: Señor, te amamos. El punto 1 dice que el parte del secreto de que nosotros podamos vivir a Cristo es decirle una y otra vez: Señor Jesús, te amamos. Oh, qué maravilloso es de que nosotros en esta mañana podamos decir: Señor, te amamos. No hay otro deseo en nosotros, ni otra intención, sino que amarte para poderte vivir. El 2 dice: si no amamos al Señor, no podemos vivirlo. Nosotros cuando realmente podemos vivir al Señor es cuando decimos que le amamos. Aquí hay otro punto, que es la letra H, que dice que vivir a Cristo significa que cuando Cristo vive, nosotros, los que creemos en Él y estamos en Él, también nosotros vivimos. Señor Jesús, maravilloso. En Juan 14:19 dice: todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué maravilloso, porque nosotros somos aquellos que le hemos recibido, porque anteriormente Él está hablando aquí de que recibiréis el Consolador, el Espíritu de realidad. Claro, si Él no se iba, el Espíritu no vendría, porque Él murió, pero al tercer día resucitó y llegó a ser el Espíritu que da la vida para entrar de nosotros. Por eso el siguiente versículo, el 20, dice: y en aquel día vosotros conoceréis. ¿De qué? De que yo estoy en mi Padre en mí y yo en vosotros. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso de verdad. Nosotros vivimos en el vivir de Cristo y Él vive en nuestro vivir. Cuando nosotros dejamos que Cristo viva a nosotros, nosotros podemos ser aquellos que le vivimos a Él. Dice en el punto 2, dice aquí: si nosotros vivimos en su vivir también estará en nuestro vivir. Por eso el apóstol Pablo, me encanta este versículo en Gálatas 2:20, cuando dice, aquí en 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y la vida que ahora vivo en la carne, digamos, la vida que ahora vivo en mis pasiones, en mis deseos, en mis intereses, ya no quiero vivir conforme a la carne. Dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual,
Oh, qué maravilloso, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos ser esas personas que vivimos al Señor. Y vamos a entrar a un punto, Romanos 2, que tengo aquí, que dice el título de manera, dice que la manera práctica, porque mucha gente dice, bueno, ¿y cómo podemos vivir a Cristo? ¿Y cómo podemos saber que estamos viviendo a Cristo? Queridos hermanos, eso tú lo sabes, y yo lo sé, porque realmente allí donde está nuestro, dice donde está nuestro corazón, es donde realmente Dios desea que nuestro corazón esté en Él, nuestro deseo esté en Él, nuestros pensamientos esté en Él. Muchas veces también decimos esta frase, bueno, pues el Señor me va a guiar. Bueno, el Señor quiere guiarte, el Señor quiere guiarnos a cada uno de nosotros. Dice el título de que la manera práctica de que nosotros podemos vivir a Cristo es andar conforme al Espíritu. Qué maravilloso que podemos ser esas personas que vivimos por el Espíritu. Ahí en Filipenses, el apóstol Pablo también dijo en 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos decir, Señor, nuestro vivir eres tú. Y el morir ¿a qué? El despreciar y el morir a nuestra vida natural, a nuestro ser caído, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar más Cristo. Eso es maravilloso. En Romanos 8:4 dice, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros. ¿En nosotros qué? Que dice aquí, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la manera práctica que nosotros podemos ser esas personas que vivimos a Cristo. Por eso llevo ya varios veces de mi intervención compartiendo la necesidad, el deseo de vivir a Cristo, y es andando conforme al Espíritu. Queridos hermanos, nosotros necesitamos prestar toda nuestra atención para ser aquellas personas que vivimos conforme al Espíritu, para expresar y vivir a Cristo mismo. La palabra andamos que hemos leído en Romanos 8:4 dice que esto denota un andar general en nuestro vivir, incluyendo cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos y aún cómo nos movemos. Ese era el significado de andar. ¡Qué maravilloso! Para que el justo requisito, dice, de la ley se cumpliese en nosotros. En nosotros que somos esas personas que hemos recibido el Espíritu dentro de nosotros. Y que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Perdona que tenga que repetir muchas veces estos versículos, pero es que lo necesitamos, porque somos muy olvidadizos nosotros. Señor Jesús. Dice también que el Espíritu mencionado en el versículo 4, antes hemos hablado del andar general, pero ahora en cuanto al andar por el Espíritu, dice, el Espíritu es el espíritu humano, nuestro espíritu humano regenerado, en el cual mora el Espíritu y que está mezclado con nuestro espíritu. Esto corresponde en 1 Corintios 1:17. Todos podemos recordar que cuando hemos hablado antes del principio, cuando Dios creó al hombre, y supuestamente el hombre fue diseñado, fue creado a la imagen y semejanza de Dios, fue creado en la especie de Dios, del género de Dios, para expresar y representar a Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué ocurrió? Al comer de aquel árbol, de aquella sustancia maligna, ¿qué ocurrió? El hombre murió, pero murió no físicamente, pero sí espiritualmente. El espíritu que podía contactar a Dios, que podía sentir a Dios, murió. Por eso dice, y vosotros, dice en Efesios 2, cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos, pero que en Cristo, dice, fuimos
juntamente resucitados. Es decir, al venir Cristo a nuestras vidas, Él creció dentro de nosotros, Él vive dentro de nosotros y Él viene como el Espíritu y ¿qué hace? Nos regenera, nos recobra para lo que realmente nosotros fuimos creados, para contener a Dios en nuestro espíritu. Satanás pudo tocar nuestra mente, pudo tocar nuestros sentimientos, pudo tocar nuestra voluntad, pudo tocar nuestro cuerpo caído, pero nunca podía tocar ese órgano que era el espíritu, en nuestro espíritu, porque ese es el órgano que estaba reservado para la morada de Dios. Por eso Él llegó a ser el espíritu para morar en nuestro espíritu. Y hay un versículo que a mí me encanta, lo disfruto, me anima y que me alienta, que dice en 1 Corintios 1:17, este versículo es algo maravilloso. Dice así, pero el que se une al Señor es, no dice será, no dice es un solo espíritu con Él. Oh, hermano, esto no te alienta, no te hace estar desesperado por este Cristo maravilloso, decirle, Señor, quiero amarte locamente. Quiero estar enamorado de ti cada día, Señor. Señor Jesús, te amo, quiero vivirte, quiero expresarte, queridos hermanos. Ese es el deseo del corazón de Dios, de que nosotros seamos aquellos que le vivimos. Cristo como el Espíritu, hoy está en nuestro espíritu y somos un solo espíritu con Él. Pero claro, Él no quiere quedarse solo en nuestro espíritu. Él quiere impartirse en todo nuestro ser, como dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice, el mismo Dios de paz, que dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Él viene a morar nuestro espíritu, Él quiere impartirse, infundirse, empaparnos en todo nuestro ser. Por eso Pablo, recuerdo el versículo de Gálatas 4:19, dice, por cuanto sufro, dice el apóstol Pablo, él vio el punto de la necesidad de que nosotros seamos aquellas personas que le vivimos y que le expresamos. Dice, por cuanto sufro, ¿qué? Dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado, forjado, impartido dentro de vosotros. Queridos hermanos, esto es algo tremendo. Oh, esto tiene que enloquecernos y amar locamente al Señor. Y cuando decimos que amamos al Señor, amamos a los hermanos, amamos a su iglesia, su cuerpo, y somos un solo espíritu con Él. Oh, me encanta, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Señor Jesús, punto 2 dice aquí, por tanto, nosotros tenemos un espíritu mezclado, nuestro espíritu humano mezclado con el espíritu divino. ¿No es esto maravilloso? Ahora Él quiere empapar toda nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, para que el cuerpo realmente pueda expresar a este Cristo maravilloso, Señor Jesús. En última instancia, hermano, dice que la Biblia requiere una sola cosa de nosotros, que andemos conforme al Espíritu mezclado. Ese es el deseo de Dios. Como dice en Romanos 8:4, que lo hemos leído antes, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, quédate grabado este versículo. Oh, para que el justo requisito. Señor Jesús, tenemos que aún orar la palabra. Señor, es maravilloso, Señor. Dice, la clave para todo se halla en este espíritu maravilloso, quien está en nuestro espíritu regenerado y que ha llegado a ser un solo espíritu con nosotros. Tienes que ver esto, tienes que recordar esto, tienes que disfrutar esto, tienes que vivir esto, hermano. Maravilloso. Dice, lo que es nacido de la carne, dice en Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Oh, Espíritu es. Señor Jesús. Queridos hermanos, andar en el Espíritu, esto equivale a hacerlo todo en nuestra vida diaria conforme al Espíritu.
en nuestra vida diaria conforme al Espíritu. ¿Para qué? Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en ¿quiénes? En nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino ¿qué? Sino que andamos conforme al Espíritu. Señor Jesús. Queridos hermanos, dice que vivir en el Espíritu consiste que nosotros tenemos que ser aquellos que permitimos que Cristo nos lleve. Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo podemos permitir? Si nuestro corazón le abrimos al Señor, abro mi corazón a ti. Señor, empápame de ti, satúrame de ti. Señor, lléname de ti. Señor Jesús, esto consiste en permitir de que Cristo nos llene y nos sature hasta que impregne todo nuestro ser y pueda ser así expresado a través, queridos hermanos y hermanas, de ti y de mí. Señor Jesús, en Efesios 3:17 dice, para que Cristo, que haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que nosotros podamos ser bien arraigados y cimentados en amor. Todo es por medio de este amor. Él quiere hacer su hogar. Queridos hermanos, este versículo es tremendo. Este es el corazón del corazón de la Biblia. Este versículo, el 3:17, para que Cristo haga su hogar. Oh, ¿no es maravilloso esto? Que en nosotros, que había mucha suciedad, estaba llena de estercolero nuestra vida, no teníamos esperanza, sin Dios en el mundo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero hemos hallado esta gracia, como el Espíritu dentro de nosotros. Dice que Él vino lleno de gracia y de realidad, y que de su plenitud estamos tomando todo. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Esto es maravilloso, Señor Jesús. Hermano, la morada mutua mencionada en Juan 15:4, esa es realmente la práctica de andar conforme al Espíritu. Cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, espontáneamente, dice que llevamos la cruz. En Mateo 16:24, realmente dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Queridos hermanos, necesitamos negar nuestra vida natural, nuestro ser caído. Señor, quiero vivir conforme al Espíritu, no conforme a mis pasiones, no conforme a mis... Necesitamos negarnos a sí mismo. Dice, y tome su cruz y sígame, y sígame. Todo lo que nos sucede, hermano, pone a prueba si andamos realmente conforme al Espíritu o conforme a la carne. En Romanos 8, 4, 5. Dice, lo hemos leído antes, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Romanos 5, el 5 dice así, porque los que son según la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu, pone su mente en las cosas del Espíritu. Señor Jesús, voy a mirar ahora que tenemos ya las 12:25, queridos hermanos, nos paramos aquí y damos las gracias por esta oportunidad que me da hermano José y a todos los hermanos de ahí de Radio Solidaria, y hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Muchísimas gracias. Amén. Y que vivamos a Cristo.